¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a hacer otra predicción para la República Argentina de Tarot. Así que bueno, no se muevan de acá, vamos a tener como siempre las predicciones, lo que se viene. Voy a ver qué me quieren contar las cartas y voy a preguntar sobre la compleja situación que siempre estamos viviendo desde hace mucho tiempo ya. Así que voy a poner las primeras 5 cartas arriba para ver, voy a cortar un poco. A ver qué pasa. Vamos a hacer un par de cortes. Y ahora sí, si no se me mueve todo, voy a poner las cartas arriba. A ver qué es lo que nos quieren decir con respecto a esta situación, ¿no? Yo diría ya pensando casi en marzo, porque ya les adelanté muchísimas cosas en cuanto a lo que es la sumatoria política, el registro de cambios, pero bueno, van a empezar las clases, empiezan los problemas, ya lo habrán visto por ahí, quiero ver qué va a pasar con eso. Y como le dije al video, se viene la andanada final, ¿no? O sea, dicen que se ha escuchado por ahí, si no lo sacamos ahora, no lo sacamos más. Por supuesto que no estoy de acuerdo con ningún tipo de actitud golpista, eso ya lo saben, por más que dejen en los comentarios cosas que realmente para lo que nos costó conseguir una democracia como mi generación nos parece inaudito, increíble. Pero bueno, vamos a ver qué nos quieren contar las cartas ya mismo. Yo siempre les digo las últimas tiradas eso, ¿no? Las cartas que me salen parecen no ser de la Argentina, pero lo son. Y algunas cosas que han salido se han cumplido. Así que sale abundancia en el futuro con respecto a las reservas. Sale la emperatriz, ya la vimos por ahí saliendo. Una persona joven que está relacionada con el gobierno, que hace tiempo me sale y no la... Bueno, temas que no los dejan dormir. Y sale la batalla. Así que... Y la batalla más que nada tiene que ver, les voy a decir acá, de captar esa resistencia joven que tenía en algún momento la base del kirchnerismo. Yo no lo llamo peronismo, ya saben por qué, porque si bien estuvo dentro del peronismo no los considero peronistas. Pero bueno, es una cuestión personal. Bueno, ya saben, la reina apareció, así que es imposible, dicen que no está, pero cuando va a terminar en los juzgados, aparece antes, porque recuerden que hay una reapertura del juicio a la señora, CFK, así que para los que dicen que no la nombro, empiezan con esas pavadas y todo eso. Así que la señora se ha puesto al mando nuevamente, eso es lo que tienen que saber. Lo hemos visto, pero bueno, tenemos la reafirmación de eso. No los deja dormir el tema de Milei, no los deja dormir. Y encima va a haber ingreso de dinero. Sí, sabemos que las reservas del Banco Central ya están en 7.500 millones de dólares que han podido comprar. Está bien, ustedes me dirán, yo voy al supermercado, es un desastre, totalmente de acuerdo. Los jubilados son un desastre, totalmente de acuerdo. Yo estoy contando lo que hay acá, no quiere decir que no tenga sensibilidad por lo que nos pasa a todos, y ya se los contaba en el video anterior. Bueno, vamos a ver si vienen por una embestida fuerte. Estoy hablando otra vez de paros, obviamente está el tema docente. Vamos a preguntar primero a los docentes si viene fuerte el tema con los docentes, si va a haber paros, movilizaciones y demás, acercándose el final de este mes de febrero. La respuesta es la señora está indignadísima con eso. Hubo ofrecimientos que todavía no se aceptaron. Parece que no se cerró la caja, ¿eh? Pie de guerra. La respuesta es absolutamente sí. O sea, se vienen paros, marchas, tal vez carpa blanca. Ya saben de qué se trata. Esto ya lo vivimos. Ya conocemos a Baradel, a toda la gente que está al cabo de esto. O sea que... sale que sí, lo que pasa es que no lo hacen ahora, pero todavía no arreglaron la plata. Fíjense cómo es la política, ¿no? O sea, están pidiendo plata para ir a un paro para reclamar más plata. O sea, es increíble. Pero bueno, no es nada en contra de los docentes, que no tienen nada que ver con esto, desgraciadamente. Están presos de un sindicato, eso que se sepa, que quede claro también. Y además mis opiniones no tienen nada que ver con lo que sale en las cartas, ¿no? Sale que sí. Quiero saber si ese paro docente va a ser acompañado, voy a buscar un arcano mayor para resolver eso, si va a ser acompañado con paro general de la CGT, muchas más marchas, o sea, una movilización más multitudinaria
de toda esta armería en base a provocar un derrocamiento cerca de ese momento. Lo primero que me sale, fíjense, la primera carta que me salió es el mago. O sea que está todo prácticamente listo para acompañar. O sea que ustedes sepan que cuando empiece el paro docente es el momento de ahora y van a salir todos a apoyar, a ver si lo pueden sacar del gobierno de una manera absolutamente patotera y anticonstitucional a Javier Milei. Así que bueno, esto es lo que va a pasar. Directamente va a haber salidas, marchas, carpas blancas, resistencia, ollas populares. Ya saben todas las artilugios de esto. Quiero saber si eso se va a replicar en las provincias, apoyado por alguno de los gobernadores. Voy a preguntar particularmente por Córdoba, ya que vi a Yarlora bastante molesto en televisión y demás. Así que voy a sacar cartas hasta encontrar un arcano mayor. Sale que están celebrando esta situación en Córdoba, cuidado, desde el poder, ¿no? Desde el pueblo cordobés, ¿no? Sale que se han unificado, acá está clarísimo. También hay apoyo desde el exterior, ya saben de qué países estamos hablando. Han ahorrado dinero para esta parte y la respuesta es absolutamente sí. Así que sépanlo, se los estoy avisando desde ahora, falta bastante para que esto pase, pero acá lo que se ve es una rebelión total. Lo que se ve es una rebelión a nivel provincial, a nivel de la provincia de Buenos Aires, a nivel de los docentes, que va a ser el primer paso para impulsar todo sobre eso. Quiero saber si atrás de esta rebelión, que ya lo veo porque está al mando la señora, se va a poner, no como hace ahora, sino desde atrás, sino al frente directamente, hablando y participando de esta especie de rebelión. Quiero saber si va a mostrar su cara y se va a reconocer como parte de esto. Están pensando cómo hacerlo, es un poco engorroso. Voy a buscar un arcano mayor. Hay una persona, un hombre, supongo que es Axel, que está totalmente convencido de que tiene que hacer así, se lo pidió directamente. Y la respuesta es sí, absolutamente. O sea, fíjense lo que se viene, ¿no? Es muy fuerte lo que me está saliendo acá. Lo que me sale no es solamente un paro docente, sino un paro docente fortificado con todas las organizaciones, con la izquierda, con las carpas, con todo la CGT, y también acompañada a nivel provincial en Córdoba y en algunas de las provincias donde hay descontento directamente, y en la cual tendrían a la señora por primera vez en mucho tiempo dando la cara como líder de eso. O sea, como diciendo, yo apoyo esta revolución popular. Así que esto es lo que se ve, fuertísimo. Quiero saber ahora, que sé todos los detalles. La revolución está totalmente propiciada por la señora. La señora se ha puesto al mando, la señora ha tomado todas las organizaciones que están a su alcance, y ya saben que el peronismo, yo le digo kirchnerismo, para mí no es peronismo, pero bueno, no importa, no está teniendo líderes que puedan llevar adelante todo, con lo tanto la señora no va a esperar. O sea, tomó el mando porque era necesario, no porque tenga una vocación. Y bueno, va a estar de cara, y el emperador, ¿no? En su actitud, ya no podía salir la emperatriz de nuevo, pues ya me salió antes, así que sale la carta del emperador para demostrar que va a apoyar esa especie de revolución popular armada y financiada incluso con dinero externo. Eso es lo que va a pasar. Quiero saber si desde el gobierno actual va a haber represión de estas situaciones, de estas manifestaciones, con intento de una revolución de derrocamiento del presidente. Están ya pensando en esto. Si hay que ir a la guerra, vamos a ir. También tienen apoyo externo, pero es más emocional que económico. En el otro caso es económico. Piensan que no están bien, que están en peligro, que por eso van a salir. Eso es lo que sale acá. Fíjense, están como inmovilizados, así que piensan que es un momento. Espero que salga ya un arcano mayor, está tardando mucho. No tengo mucha respuesta de parte de esto. Están estudiándolo, están preparando todo. La respuesta es que todavía no saben cómo lo van a combatir, pero están trabajando en eso. No tenemos una definición ya. Quiero saber si, como están las cosas ahora,
porque esta represión todavía no está terminada de calcularse, pero ya la están planeando porque se la ven venir. Quiero saber si como está ahora, que esto puede modificarse con esta carta, ¿no? Con la rueda de la fortuna no nos da certezas, quiero saber si como está ahora puede haber desgracias humanas, que también es lo que se está buscando un poco con todo esto. Es tristísimo, pero es así. La respuesta de un sacrificio va a haber. Así que bueno, es lo que tenemos acá. Malas noticias, mucho revuelo. Quiero saber si la economía va a ser impactada por esta especie de intento de derrocamiento ya mucho más fuerte, con muchas más fuerzas alineadas y con cierta voluntad de algunas partes de la Argentina, ¿no? Sale un hombre de copas y una unión. Quiero saber si ese hombre de copas es Sergio Massa, que se quedó con las ganas. No, no es Sergio Massa, me sale que absolutamente no. Quiero saber si es Axel, que va a estar también de alguna manera manejando eso. Sale que Axel lo que le interesa es las cajas de la provincia. Sale que en ese sentido le está costando mucho llevar adelante eso. No me sale un arcano mayor, no. Axel no es tampoco, bueno, no sé quién se pondrá al frente. Bueno, vamos a ver si es Máximo, lo voy a preguntar así directamente. ¿Le gustaría empezarlo? Y la respuesta es sí, absolutamente. O sea, ya saben, la cámpora vuelve a las calles, algo que hasta ahora no era muy claro. Y tenemos una gran fiesta, ¿no? Para este fin de febrero, para principios de marzo, para cuando tenga que definirse lo de los docentes, que no tiene una fecha de cierre, pero no sé cuándo empezarán las clases, cuándo no empezarán particularmente. Empieza todo esto de a poco. Así que estamos viendo toda una evolución del último round, tal vez, o yo supongo que no es el último, pero muy fuerte el avance. Y ese avance estaría dado, encabezado por Máximo, no por Kicillof ni por ninguno de los otros, y por supuesto por la señora, la verdadera líder de todo esto. Pero en las calles veremos a Máximo, veremos a la CGT, tendremos a los docentes con Baradera a la cabeza, se replicará en las provincias de Buenos Aires, se replicará en las provincias y en la provincia de Buenos Aires, y es lo más fuerte que intentaron después del paro general y después de las manifestaciones que se vieron de la izquierda sola, como siempre empieza todo esto, en el Congreso. Así que esto es lo que hay. Por ahora se viene la andanada más fuerte desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Están preparando una situación para controlar eso, pero todavía no tienen detectado un plan de acción. Podría haber una víctima, así que ya tenemos todo planeado. Quiero saber si va a haber represalias a nivel económico del gobierno contra esta situación, porque siempre apuestan una más, así que vamos a ver. Sale que no quieren pelear esa pelea y que sí, van a tomar represalias económicas tanto con las provincias como con los gremios. ¿Tienen algún plan alternativo, además de esto que se vio de los útiles, del tema de reasignar de otra manera, o sea, invertir en la demanda y no en la oferta? Sale que están eligiendo posibilidades, sale que no van a hacer una jugada mucho más estratégica y oscura, digamos, de alguna manera, así como dicen, bueno, que pasó lo del Congreso, que para mí es mentira, pero yo creo que querían sacar la ley, no querían exponer a nadie, pero siempre estuvo desde la campaña esa idea de si no podemos sacar las leyes los vamos a exponer. Así que esto tienen alguna jugada de ese tipo también preparada para toda esta gente que participe de esta situación. Quiero saber si va a haber algún tipo de elevación o algún tipo de cuestión judicial para buscar contener esta situación. Sale que alguien lo propuso, quien se está encargando de eso, Cunio Libarona seguramente, porque está acá. Sale que está muy animado desde la parte de la justicia, sobre todo con temas de corrupción. Bueno, ya lo sabemos. Va a venir un ataque a través de la parte de la corrupción a toda esta gente. En estos días va a salir alguna noticia importante con respecto a la corrupción anterior del gobierno. Quiero saber, porque yo tiré la vez pasada y me salió una especie de pacto entre Milei y Cristina en el cual Milei sentía que había sido inocente. Quiero saber si esto que estamos viendo, todo este movimiento, la aparición, tiene que ver con la rotura de ese pacto inicial que tenía con la señora. Voy a sacar
hasta que encuentre un arcano mayor. Parece que fue un tiempo de tregua, hubo un ofrecimiento. Sale que no, que no tiene que ver con eso, que tiene que ver simplemente con un juego político. Así que eso es lo que tenemos acá. Situación bastante complicada tuvimos unos pequeños días de cierta tranquilidad y vuelve otra vez las marchas, los piquetes, los paros. En este momento multiplicados y, como diría, reloaded, ¿no? Con todo. Vamos a ver ahora si esta situación va a impactar en la economía, que se esperan números más bajos para marzo tal vez. Quiero saber si la economía se va a mantener. Voy a tener que tapar una de las cartas, ya saben que es esta, que es la estrella, se los digo antes de que salga, pues siempre hay denuncias y tonterías. Así que bueno, lo voy a hacer acá fuera de cámara, no voy a cambiar la carta, quédense tranquilos. Bueno, acá está la carta con su tapadura desagradable que no me queda otra que hacer. Así que la respuesta es sí, absolutamente. Va a impactar en la economía. Quiero saber si eso va a impactar en el mercado cambiario. Voy a tapar la carta definitivamente. No, en el mercado cambiario no. Quiero saber si va a impactar en lo que es el aumento de precios y la inflación. Sale que se está conversando eso para evitarlo. Podría haber malas, es muy trabajoso hacerlo. Sale la ruptura con algunos grupos comerciales. Sale que sí, pero moderadamente. O sea, no hay un gran impacto de esta especie de revolución popular, inducida, pagada y financiada que quieren llevar adelante con el inicio, recuerden, del paro docente. Cuando empiece la situación con Baradel, van a ir alineándose, las provincias también van a participar de esto y va a ser bastante complicada la situación. Quiero saber si, aunque no esté todavía planeado el tema de cómo se va a reprimir o controlar, o sabemos que va a haber una exposición a nivel judicial de hechos de corrupción graves para tratar de morigerar esto, pero yo no creo que dé resultado del todo. Simplemente es algo que tenían preparado para carpetear en algún momento también. Quiero saber si finalmente eso terminará bien, que es lo que estoy preguntando muchas veces para no terminar con estos mensajes desalentadores, todas las tiradas. Hasta ahora me ha dado siempre que sí. Quiero saber si esto va a terminar bien para el país. Sale que por ahora se está haciendo mucho esfuerzo y no se ven resultados. Fíjense cómo la carta realmente indica mucho el ánimo popular. Sale que mucha gente siente que está llevando mucho tiempo. Algunos jóvenes defraudados. Y sale que sí, que esto será muy bueno y muy sabio para la Argentina, porque me sale la carta del Hierofante, que aparte no es casualidad, o sea, es una carta que en algunas barajas, como en la Marsellesa, se llama el Papa. Así que no es una carta indiferente a lo que está pasando. O sea, todo esto ya fue anticipado y hablado con su santidad. Así no se haya comunicado que esto fue hablado. O sea, ya se habló de esta situación social, del control de la situación social, y el Papa está de acuerdo con esto que se está realizando. Así que bueno, eso es lo que hay, es lo que tenemos, es más disputa, más problemas, pero bueno, creo que lo importante es este futuro. Me quiero quedar con lo último. Lo de los jubilados ya se los dije, lo pregunté la vez pasada, muchos me siguen pidiendo eso. No hay muchos cambios a la vista, salvo algún pequeño refuerzo. Esperemos que más adelante tomen alguna medida, se está estudiando hacer, pero no lo tengo todavía en mis cartas, lo tiré en la tirada pasada. Así que espero que todo eso mejore. Como les dije, lamento mucho toda esa situación. La de todos está muy difícil para ir a comprar. La semana que viene ya están anunciando un aumento de la carne. No compremos, tratemos de que bajen los precios, tratemos de estar lo más tranquilos posible dentro de la locura que se está viviendo. Es normal, tenía que pasar, aunque sea desagradable para muchos de nosotros. Así que deseo paz para la Argentina, que todo esto ojalá no se cumpla de la manera que sale, sino de una manera mucho más leve. Y les deseo a todos los suscriptores, si no lo son, suscríbanse. Pueden colaborar también con el canal en la descripción. Que tengan un excelente día.